Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 17, donde dice: Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice? ¿Todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Nótese la reacción de los discípulos, que apuntan a una nueva situación de perplejidad que produjeron en ellos las palabras de Jesús. Posiblemente era un grupo el que comentaba entre ellos, como se aprecia por el uso de la proposición de, que procede a los discípulos, es decir, de todos los discípulos. Algunos de ellos se preguntaban entre sí el significado de lo que Jesús les había dicho. Continúa diciendo este versículo: ¿Qué es esto que nos dices? ¿Todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? El maestro le había anunciado que habían de darle muerte, pero que resucitaría al tercer día. Por tanto, no era difícil de entender de qué estaba hablándoles. Pero sin embargo, la reacción general de todos ellos había sido no la de negar las palabras de Jesús, pero de considerarlas como de un significado oculto. Ellos no podían entender y hasta cierto punto admitir que el Mesías pudiese morir. Literalmente se preguntaban entre sí: ¿qué es esto? En sentido de no entendemos qué quiere decir. Nótese que ellos entendían las palabras, pero no discernían el significado. Los prejuicios interpretativos que habían recibido a lo largo de siglos sobre la misión victoriosa y gloriosa del Mesías consideraban cualquier otra que no concordarse con ella. Y nótese que ocurre en cualquier tiempo, cuando los prejuicios de la interpretación tradicional chocan con la verdad de la enseñanza bíblica, que hacen, en muchos casos, difícil aceptar lo que la Biblia dice y qué significaría abandonar lo que la tradición teológica enseña. Y esa situación producía un cambio de opiniones, unos con otros. Ellos no se atrevían a preguntar al maestro lo que quería decir, ya que simplemente dialogaban entre ellos buscando el sentido de aquello que no entendían. Y finalmente, la duda era sobre el significado de la frase, cuando dice: «¿Y porque yo voy al Padre?». Nótese que, al no entender todo el plan de salvación que pasaba por la muerte del Cordero de Dios, su resurrección y su exaltación, condicionado sin duda por la interpretación teológica sobre el Mesías, tampoco, por consiguiente, entendían aquello de que no le verían, luego le verían, y qué relación tenía todo ello con el ir al Padre. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: Decían pues: ¿qué quiere decir con «todavía un poco»? No entendemos lo que habla. El problema de interpretación se centraba aquí en el adverbio temporal, cuando dice poco o un poco, incluso dentro de poco. En esto consistía la dificultad de entender a Jesús. Debe de unirse esto a lo que antes comentaban, aquello de que me voy y vendré, ya que si se trataba del reino mesiánico no había razón de irse, y si no pensaba en eso tampoco había mucha razón para volver.
Pero especialmente el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. El poco de Dios puede ser miles de años, como ocurre, por ejemplo, con el tiempo desde la partida al cielo y el regreso prometido. Se ha considerado antes que este tiempo puede comprender 3 periodos diferentes, que son siempre poco para Dios. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Aquellas conversaciones en voz baja entre algunos sirvió a Jesús para tomar nuevamente la palabra, ya que él sabía que querían preguntarle y además sabía sobre lo que querían hacerlo. El conocimiento omnisciente de la persona divina, del Hijo de Dios, comunicaba a su naturaleza humana lo que como hombre había limitado en cuanto a saber o no de las cosas. Y como hombre, podría intuir lo que aquellos pensaban y querían, como Dios conocía sus pensamientos y las causas que lo motivaban. Aquellos no se atrevían a preguntar como si a Jesús le molestase eso. Pero nótese que nunca dejó de responderles, aunque fuesen preguntas elementales, como la del escriba que inquirió cuál era el primer mandamiento de la ley. Por tanto, los discípulos querían hacer al maestro una pregunta, pero sin embargo no se atrevían a hacerla. El Señor resolvió el reparo, señalándoles cuál era el motivo de ella. Sigue diciendo este versículo: «Preguntáis entre vosotros acerca de esto, que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis». Nótese que Jesús repite al pie de la letra lo que ellos querían preguntarle. Y lo hace con las mismas palabras, salvo la variación del adverbio, que en el lugar de usar ya no, utiliza simplemente no. Entonces, el resto son las mismas que se han comentado anteriormente en el versículo 17. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Con la expresión de solemnidad típica en el Evangelio, que demanda atención a lo que sigue, cuando dice de cierto, el Señor pone fuerza en lo que dice a los discípulos. La primera advertencia no podía resultarles agradable de ninguna de las maneras. Y el Señor presenta una situación de intenso conflicto por lo que iban a pasar muchos de ellos. En ella habría llanto y también habría lamento. Por tanto, era algo que ocurriría luego de su partida, ya que ellos llorarían y lamentarían por no tenerlo a su lado y saber que actuaría para librarlos de las circunstancias adversas. Pero, aunque la ausencia de Jesús produciría intensa tristeza, se refiere más bien a lo que ya les había anunciado antes, la persecución como resultado de la oposición del mundo. Tengas en cuenta que le había dicho anteriormente que serían expulsados de las sinagogas, que serían afligidos por las acciones de los gobernantes e incluso que algunos serían muertos, mientras sus asesinos se escudarían en que estaban haciendo un servicio a Dios, como señala el versículo 2. Mientras la aflicción y la tristeza alcanzaban a los discípulos, el mundo, viendo el escarnio y la aflicción de ellos, se gozaría.
Lo que entristece a los salvos, nótese que, por otro lado, alegra a los impíos. Por tanto, no debe causarnos sorpresa cuando, angustiado y afligido, los enemigos aparentemente han triunfado. Pero la situación se revierte. De pronto, quienes lloran y se entristecen dejan de hacerlo para pasar al disfrute del gozo perfecto. Literalmente, la tristeza resuelta en gozo. El tiempo de la tristeza y de la angustia es corto. Y nótese lo que dice el apóstol Pablo, que llama a esto leve tribulación momentánea, en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 17. Es leve porque no perdura, y también es corta porque es momentánea. El encuentro con Jesús será la gloriosa realidad luego del camino dificultoso del tránsito en la vida. Es posible que la senda discurra por tal angustia que se nos antoje que estamos en un valle de sombra de muerte, pero al final el Señor, recogiéndonos para que estemos siempre con Él, como señala Juan capítulo 14 y los versículos 1 al 4. El lugar de paz y gloria será el término eterno a las lágrimas y el sufrimiento. Pero también es necesario observar que no dice que la tristeza será sustituida por la alegría, sino que se convertirá. La cruz de Cristo, que es objeto de sufrimiento y angustia, da paso a la bendición y al gozo de la obra salvadora. De ese modo, las mujeres gemían y se lamentaban al ver el paso de Jesús hacia el lugar de la crucifixión, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 23 y versículo 27. Y también, igualmente lloraban de tristeza pensando en que estaba muerto en la mañana de la resurrección, como dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16 y versículo 10. Por ejemplo, María Magdalena lloraba en el huerto junto al sepulcro, capítulo 20 de Juan y versículo 11. Y también, la tristeza había embargado el corazón de los 2 discípulos de Emaús, Lucas capítulo 27 y versículo 17. Pero nótese que toda aquella tristeza se convierte en regocijo cuando el Señor se manifestó resucitado a cada uno de ellos. La tristeza fue por un tiempo, el gozo era ya definitivo. Esto se cumple en nosotros mientras estamos físicamente separados de Jesús, transitando por el mundo que se opone a Dios. La condición temporal de sufrimiento es propia de quienes son seguidores del que se califica como varón de dolores, experimentado en quebranto, como dice Isaías capítulo 53 y versículo 3. Como él, los cristianos entran a la luz por el camino de la cruz. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Jesús, mediante una ilustración parabólica, les hace entender lo que acaba de decirles, tomando la figura de una mujer en el tiempo del alumbramiento. Y no puede evitar que los dolores propios del parto le sobrevengan. Durante el tiempo que dura, siente la angustia propia de esa situación, estando en aflicción intensa porque ha llegado la hora de dar a luz. Esos dolores persisten hasta el alumbramiento. Nótese que los dolores a la mujer encinta son resultado y consecuencia del pecado, como dice
A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Casi podría pensarse que esa maldición es irremediable, dolorosa y afecta a todas las mujeres. Sin embargo, frente al dolor del parto está la bendición del nacimiento de un niño. La alegría de un miembro en la familia, una persona nueva en el mundo, supera la experiencia de los dolores pasados, ya que el nacimiento es motivo de gozo para los padres, de manera que la madre se olvida de la dura experiencia en los dolores pasados. Esta ilustración les enseña que los conflictos y angustias en el mundo, por intensos que sean, duran tan solo un tiempo, que siempre es corto, como lo es la vida misma. Así también, las angustias y dolores de la pasión darán paso a la alegría de la resurrección y luego de la glorificación, que dejan en el olvido las aflicciones sustituidas por la gloriosa dimensión de una nueva vida para quienes creen. En general, las aflicciones del creyente serán tomadas en el gozo exultante de la vida en la gloria. Esas aflicciones resultan en fruto agradable para Dios, como señala Hebreos capítulo 12 y versículo 11. Por tanto, la vida del cristiano en medio de la tribulación debiera orientarse hacia el gozo definitivo en la presencia del Señor, donde Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, como dice Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4. La eternidad marcará un final definitivo de las angustias. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. La tristeza de los discípulos era evidente. No la podían disimular de ninguna de las maneras. Y el Señor se refiere a la que les embargaba en aquel momento, como se aprecia por el uso del adverbio demostrativo ahora. Entonces Jesús les había comunicado lo que iba a ocurrir, no solo en relación con sus sufrimientos y muerte, sino también con la traición de Judas, la negación de Pedro y la deserción de ellos. Pero esa tristeza sería transitoria, puesto que a la ausencia suya por la muerte seguiría el encuentro en vida por la resurrección. Así que no se trataba de una congoja aparente, sino real, como indica la oración con que imprime seguridad a la frase. La manifestación visible del resucitado sería una realidad luego del tiempo del sufrimiento y muerte. Aquellos dejarían de verlo cuando su cuerpo yaciera en el sepulcro, pero retornaría a ellos y podrían verlo de nuevo. Por tanto, la tristeza de la separación se convertiría en la alegría del encuentro. De la misma manera, la esperanza nuestra es semejante a la de los discípulos. No le vemos ahora físicamente a Jesús, pero podemos sentir su presencia en nosotros. Lo admiramos por fe, apreciamos su poder, notamos la orientación en la conducción de nuestras vidas por la acción del Espíritu Santo de Dios, pero la visión directa de nuestro Salvador nos está aún velada. Sin embargo, la seguridad se torna ya en alegría, sabiendo que en cualquier momento los cielos se abrirán para nosotros y nos encontraremos con Él en el aire, para estar perpetuamente juntos, como señala
Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17. La promesa suya se hace certeza y esperanza segura cuando dice el Señor: os tomaré a mí mismo. Juan capítulo 14 y versículo 3. Sigue diciendo: entonces se gozará vuestro corazón. Como expresa la relación con la palabra griega, será un gozo cordial. Siendo de corazón, se convierte en gozo de toda la persona y vida, puesto que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 13, versículo 34. Los ojos de Jesús, su mirada de amor, traerá a los discípulos un gozo duradero, ya que un corazón lleno de gozo produce una vida gozosa. Además, no se trata de un gozo ocasional o quizás momentáneo, sino permanente, y que nadie podrá afectarlo o hacerlo decrecer o cesar. Cuando dice el Señor: nadie os quitará vuestro gozo. Así que el mundo no podrá quitarnos el gozo del Señor, porque ha sido ya derrotado por Cristo. La nueva dimensión de vida estará rodeada de profundo gozo, ya que la presencia de Cristo, presencia activa de Jesús en el alma del creyente, genera gozo perfecto. Incluso la transitoria de la peregrinación, rodeada de conflictos, desprecio y sufrimientos, puede sentir el gozo de la presencia de Cristo. La dificultad está fuera, pero el gozo está dentro. Así que nadie puede separarnos ya del Señor. Nada puede alterar la segura esperanza del lugar que prepara para nosotros según su promesa. Nadie podrá privarnos del tesoro que tenemos reservado en los cielos, como dice Mateo capítulo 6, versículo 20, y la primera carta de Pedro capítulo 1, versículo 4. No se trata solo de ver a Jesús físicamente, sino de que ya se experimenta en cada día por la unión constante de Él con los suyos después de la ascensión. Y voy concluyendo ya con esto. Aunque la aplicación inmediata puede haber sido para los corazones afligidos de los discípulos que escucharon directamente lo que Jesús les decía, también la aplicación es para todo el pueblo de Dios en estos días de hoy. Mientras esperamos la venida de Jesús por su iglesia, para nosotros parece una larga espera, pero Dios no mide el tiempo como lo medimos los hombres. Hay que considerar lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y los versículos 8 y 9, donde dice: Mas, os amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estimado y estimada oyente, muchas personas suelen hablar del fin del mundo, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, enseña que antes que venga el fin del mundo, como dicen algunas personas, Dios tiene algo preparado para cada uno de los seres humanos de esta tierra. ¿Y qué es? Dice la palabra de Dios que Dios es paciente para con nosotros, es decir, para con los hombres. Pese a que los hombres somos rebeldes, pese a que los hombres luchamos en contra de Dios, pese a que los hombres desprecien a Dios, Dios dice que Él es paciente y no quiere que nadie perezca. Es por eso que le concede a toda la humanidad que se arrepientan de sus pecados y de sus delitos. También la palabra de Dios señala, en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo y amiga oyente, sabiendo lo que Dios desea para ti, que es darte salvación y vida eterna, de toda persona que oye estas palabras y es sabia, solamente le queda una cosa, la segunda parte de este versículo, que es recibir de pura gracia, es decir, sin coste alguno, la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú nunca antes has orado a Dios, no le has pedido perdón, has vivido de espalda a Él, recuerda que Él ahora está extendiendo sus brazos hacia ti, para que tú te puedas reconciliar con Él por medio de Cristo Jesús. Por tanto, te animo a que ores conmigo una oración de fe y repitas conmigo esta oración. Repite y di: Dios eterno, he oído tu palabra, y tu palabra dice que tú eres paciente para con todas las personas y no quieres que ninguna perezca, sino que procedan al arrepentimiento. En este momento, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento absolutamente de todos y te pido perdón y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.